Los dominicanos aprenderían su nombre en la madrugada de la democracia, presente aún la sombra que había acompañado a este pueblo durante más de 3 décadas. José Francisco Peña Gómez, maestro de escuela en un país de analfabetos, desconocido cuando el nombre y el apellido podían contar más que el dinero, negro en una patria racista. Peña Gómez se me presentó mientras yo estaba acostado durmiendo en el otro y me dijo: yo soy José Francisco Peña Gómez, orador, escritor, poeta, no sé qué cosa, profesor de yaguate. Y yo sé la labor que ustedes vienen a hacer aquí y me vengo a unir a ustedes para hacer el trabajo juntos. Ángel Miolán junto a Nicolás Silva y Ramón A. Castillo habían regresado del exilio 35 días después del ajusticiamiento de Trujillo, aquel jefe de la sangrienta dictadura que soyugó a los dominicanos durante más de 30 años. Traían la encomienda de enseñarle al país una palabra nueva: democracia. Entre los primeros en adherirse a esa causa estuvo Peña Gómez. Ramón A. Castillo dijo: yo tengo un ojo clínico y este muchacho será un gran líder en este país. Palabras proféticas, porque fue cierto. No solamente fue un gran líder en este país, sino un gran líder a nivel mundial. Miolán inmediatamente le dijo: pues usted va a ser el que va a organizar el meeting que se iba a hacer el 17 de julio. Y ahí Peña apareció y desde que pronunció ese primer discurso, todo lo que tuvimos en ese meeting nos llamó la atención y decíamos: pues, ¿y de dónde apareció este moreno con esa capacidad oratoria? Él subyugó a la multitud ese primer día. Y lograron hacer esa manifestación extraordinaria que rompió el miedo en la República Dominicana. Que se asoció inmediatamente con la Caravana de la Libertad, que también la organizó José Francisco Peña Gómez. Marchó con la avanzada PRDista pueblo a pueblo, calle a calle, puerta a puerta, rompiendo miedo y buscando a los atrevidos, los dispuestos a enterrar el pasado de dolor y sangre y la presencia continua del terror. En muchas partes todavía se tenía miedo a la presencia de Trujillo. Había muchos dominicanos que decían que Trujillo no se había muerto. Y en otros el deseo de la libertad. Pero la caravana tuvo muchísimo éxito. Hubo momentos en que Miolán y algunos de nosotros estuvieron a punto de ser asesinados. Yo diría que en Julia Molina o Inagua. Yo creo que en la entrada de Sánchez también. En San Francisco de Macorís, un personaje muy conocido de la política dominicana tiró una bandera dominicana en el piso y dijo: no pasarán. Me refiero al licenciado Marino Vinicio Castillo. Y sin embargo, la alegría que despertó aquel encuentro, aquel desafío a lo que era la tiranía, por un camino de masa, no un camino de conspiración, fue realmente un aspecto muy positivo. Corría el 1961. El país sufría los remanentes de la dictadura y la avanzada PRDista encabezada por Miolán recorrió todo el territorio nacional y con ella el joven José Francisco Peña Gómez, todavía anónimo. Así, en medio del auge de masas que siguió al desplome de la dictadura, nació y creció el liderazgo de este hombre sencillo que durante casi 4 décadas fue protagonista de los principales acontecimientos políticos del país. Desde entonces, su nombre marcharía unido a la sigla del Partido Revolucionario Dominicano. Él era el que conocía a la gente, nosotros no conocíamos a la gente. Imagínense usted, yo era un exilado que tenía más de 25 años exilado. Encargado de la campaña electoral del PRD, Peña Gómez viviría un intenso 1962 preparando mítines, hablando por la radio y organizando a la gente. La campaña culminó con la elección del profesor Juan Bosch como presidente de la República. Bosch sería el líder y mentor en la formación política de Peña. A pesar de haberse integrado casi de inmediato a las labores políticas fundamentalmente de prensa y propaganda y de coordinación en los grandes mítines de la lucha antitrujillista, de los remanentes del trujillismo, José Francisco Peña Gómez viene a desarrollarse por un hecho histórico fundamental, el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 que descabezó nuestra naciente democracia. El mismo día lanzamos a través de mimeógrafos
un mensaje al pueblo dominicano para que se preparara, porque había que enfrentar el golpe de Estado criminal que se había ejecutado el 25 de septiembre. Ese golpe de Estado cívico-militar perpetrado contra las libertades públicas democráticas y que anuló la progresista Constitución del 63, de alguna manera descabezó la dirección del PRD. El profesor Juan Bosch, que era el líder máximo y presidente de la República, y casi toda la dirigencia fue deportada y perseguida. Entonces le correspondió al joven José Francisco Peña Gómez ocuparse de dirigir el Partido Revolucionario Dominicano. Peña Gómez, no recuerdo en qué forma, se puso en contacto con nosotros y nos planteó que en la escuela política que tenía instalado el PRD, habían unos mimeógrafos eléctricos, que eran, en aquella época era algo muy moderno, y nos dio la información para nosotros llevarnos esos mimeógrafos. Y principalmente el más importante, que era un mimeógrafo eléctrico, que ahora es una reliquia, vamos a decir obsoleta, pero en aquella época era algo extremadamente moderno. Y fue con el que el 14 de junio publicó durante todo el año 64 el periódico 1J4 en forma clandestina. Peña fue prácticamente el arquitecto de todo el movimiento revolucionario del 1965. Después del golpe de Estado, Peña nunca se rindió y comenzó a conspirar dentro de las Fuerzas Armadas con diferentes miembros de las Fuerzas Armadas, y además el programa que Peña tenía en Tribuna Democrática era un programa que lo oía el país entero, todos los días, y a través de ese programa él mantenía una agitación permanente. Esa es la razón que el día 24 de abril, cuando se sublevan los militares, llaman a Peña al programa de radio que él tenía en ese momento. Y ahí comienza todo el proceso revolucionario en la cual Peña participa activamente. A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Esta estrofa, no volcada en el pentagrama todavía por el estro fecundo de Aníbal de Peña, se clavó en las almas de los dominicanos como una saeta de fuego y los precipitó como turbión formidable hacia el combate bajo la consigna de la victoria o la muerte. El doctor José Francisco Peña Gómez fue no solo el que preparó ideológica y conscientemente al pueblo dominicano para esa batalla, sino también quien fue formando a los hombres que tenían la obligación de participar en la misma, no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista político. Él estuvo en la convocatoria de abril, pero en la negociación de la salida de las consecuencias de la intervención militar norteamericana. Este muchacho de 28 años llegó a la conclusión de que la matanza no podía continuar, que había que ponerle fin a aquella guerra que había llenado de dolor, de luto y de sufrimiento al pueblo dominicano, que no había escapatoria posible frente a la intervención extranjera que no fuera la negociación. Desechamos los criterios de los radicales de la revolución constitucionalista que planteaban un nuevo enfrentamiento con las tropas invasoras y llevar el caso a las Naciones Unidas, que en aquella época estaba tan controlada por los Estados Unidos como la OEA. Y yo tomé esa decisión sin consejo de Bosch ni de nadie. Fui a ver al coronel Camaño y le dije: coronel, esto hay que terminar. Hay que buscar una salida negociada. El coronel Camaño malinterpretó mi gesto y me dijo: la politiquería es más sucia que la bota ya. Yo le dije: no se preocupe, hay que buscar una salida. Pero lo que quiero destacar es el hecho de que a nosotros nos correspondió la misión de proponer y de imponer la paz en el año de 1966. Pero el pacto que puso fin a la guerra no fue respetado por los vencedores,
quienes desataron la represión y el crimen contra los dirigentes de las fuerzas progresistas. Las deportaciones y los apresamientos, las torturas y los asesinatos políticos se pusieron a la orden del día y se prolongaron por 12 largos años. La contrarrevolución, que fue lo que se instaló aquí en junio de 1966 con Balaguer, porque fue un régimen de contrarrevolución, una contrarrevolución que venía como consecuencia lógica de que los norteamericanos derrotaron la revolución democrática. Revolución democrática que el PRD era una encarnación de ella y Peña Gómez era un líder de esa situación. Revolución democrática que triunfó entre el 24, 25, 26, 27 y 28. Esa revolución democrática triunfó y la intervención militar norteamericana lo que vino es a frustrar esa revolución democrática triunfante, porque incluso habían establecido un gobierno, habían restituido la constitución, habían soltado a los presos políticos y habían derrotado el ejército, el ala derechita del ejército. Cuando Juan Bosch se fue del país en el año 66, dejó el país intervenido y el PRD a la defensiva y toda la izquierda huyendo, defendiéndose de los asesinatos políticos. Quien encarnó ese liderazgo político en este país durante esos 4 años, hasta el 70, fue José Francisco Peña Gómez. Debido a que se ha comprobado que ha habido fraude. Ahora bien, compañeros, el Partido Revolucionario Dominicano ha resuelto. Yo creo que Peña Gómez tuvo en esos 12 años una actitud heroica. Fueron 12 años de denuncia de los desmanes de los gobiernos de Joaquín Balaguer. Peña Gómez se jugaba la vida de manera cotidiana. A Peña Gómez para impedir que denunciara las tropelías de ese gobierno, hubo que prohibirle que hablara por la radio y por la televisión. Se le ha prohibido a las emisoras de radio leer informaciones ofrecidas por mí. Yo recuerdo que Peña Gómez vivía en un permanente sobresalto porque eran las amenazas continuas. A veces me pasaba yo meses y él no podía ir a la casa porque estaba huyendo, porque no podía ir al sitio donde podíamos encontrarnos. Fueron momentos muy difíciles y él no estaba en la casa. O cuando estaba fuera, en el caso de los 2 años y algo que estuvo en Francia estudiando, cuando regresó pues tenía que estar en las lides políticas, muchas veces en la clandestinidad. Yo siempre recuerdo que en un tiempo difícil, por ejemplo, cuando yo cumplí 8 años, nosotros íbamos prácticamente frente al Palacio de la Presidencia, estamos hablando de los años 70, 75, 76, 77, épocas muy difíciles. José Francisco Peña Gómez llegó huyendo con un bizcocho y con un walkie-talkie que me llevó de regalo. Duró como 2 o 3 minutos porque no podía durar más de ahí y salió huyendo. Los 12 años primero del doctor Balaguer, luego de la revolución, se constituyeron en un modelo autoritario, despótico, donde predominó el crimen, la represión indiscriminada contra los sectores democráticos. Y a Peña le correspondió un papel estelar. Ese mismo papel de líder popular, del hombre conectado a las masas más pobres de la ciudad y del campo de la República Dominicana, lo siguió jugando Peña Gómez en los 12 años del gobierno de Balaguer. Principalmente en los primeros 4 años, cuando la minoría del PRD en las cámaras y el PRD como partido eran un blanco del gobierno de Balaguer. Incluso militantes destacados del PRD y militantes de base del PRD fueron objeto de persecución política y de asesinatos en el país entero. Balaguer los reprimió. En ese tiempo mataban tanta gente que uno tenía demasiado miedo de que sucediera algo a la gente de uno, porque era en el tiempo de que Balaguer, delante de la familia, con mujeres embarazadas, en las escaleras de la casa de la familia, mataba. El gobierno de la contrarrevolución, como un plan orquestado, y yo creo que pactado con Balaguer desde antes de Balaguer llegar al poder, hubo un acuerdo en esa dirección, empieza por eliminar a los líderes más visibles. El primer año y el segundo año y el tercer año, 66, 67, 68,
Son años de represión directa contra las cabezas de todo el movimiento de ascenso que hubo del 1958-59 hasta la Guerra de Abril, a la cabeza, tanto de los militares constitucionalistas, asesinatos de militares muy destacados, como principalmente de hombres y mujeres de izquierda y hombres y mujeres del PRD. Lloran las viejas campanas de los templos coloniales y las madres quisqueyanas vierten de llanto raudales. Llora el violín y el armonio, llora la viuda enlutada y la novia abandonada que perdió su matrimonio. Llora la patria sufriente, Acapoche y Juan Miguel, y llora profundamente al coronel Rafael. Esos fueron los años de la gran represión. Pero ¿qué pasa? Que después de esa gran represión contra las cabezas, había todavía el pueblo dominicano desarrollaba una capacidad de resistencia. Las huelgas se sucedían, los sindicatos existían, eran combativos. Había que replegar al pueblo. Entonces viene otro tipo de represión. Lo que predominó después de 3 o 4 años de esa represión selectiva fue la represión masiva contra las masas populares. El asesinato de los jóvenes del Héctor J. Díaz no es más que una pequeña muestra de lo que eso significó. Mis hijos y yo teníamos que salir muchas veces de madrugada. Nosotros dormíamos siempre con pijama que pudiéramos salir para la calle. Mis hijos siempre tuvieron un bultico preparado para si había que hacer así, volar de una vez. Peña Gómez debió haber recibido algunos 6 atentados de muerte de los que él pudo salir. Nada de esa cosa lo detenía a Peña. No tenía miedo ese hombre, para nada. Vale más perder el mejor sueño que vivir asaltado por el miedo y morir de sed de cara al sol sin mendigar el agua ni el amor. Durante los 12 años, en el momento de mayor represión de los 12 años, cuando la banda entendió que debía hacerse presión, en el centro que estaba dirigiendo la política represiva del gobierno de Balaguer, que era Washington, y allá se fue a Washington e hizo una marcha histórica de cientos de personas con cruces blancas, con los nombres de los asesinados por el gobierno autoritario de Balaguer, y ese fue el principio del fin de uno de los periodos más nefastos de la represión política de los 12 años. O sea, él interpretó correctamente lo que había que hacer, de la misma manera que interpretó correctamente cuál era la vía para desplazar el gobierno autoritario de Balaguer del poder, que eran las elecciones, y fue a las elecciones, y llevó a su partido a las elecciones y lo llevó al poder. Cuando murió Camaño en el 73, Peña Gómez dijo, y tenía razón, es que no tenemos otra alternativa. Si Camaño se murió en la montaña, ¿qué alternativa hay? Que no sea tratar de vencer a Balaguer en las urnas. Y él se dedicó a eso y lo logró en el 78. ¿Y qué batalla, señores, fue esa? ¿Qué combate ideológico más profundo y duradero? Casi 15 años duró la batalla entre un PLD que proponía que las elecciones eran mataderos y que concurrir a ellas era una traición, y un PRD que postulaba que solo excepcionalmente se podía recurrir a la violencia, pero que la vía normal para la toma del poder era la vía pacífica del voto popular. Yo creo que esa tesis tenía valor y le ganó al profesor Juan Bosch y sus seguidores más radicales, que la consideraban como un planteamiento pro-norteamericano, ¿no? Como que Peña estaba claudicando. Yo creo que Peña tenía la clarividencia, tuvo clarividencia en ese planteamiento y ganó esa polémica. La práctica demostró que fue así. En el 78, aquí se salvó las elecciones porque los liberales de Washington y sus aliados en la Internacional Socialista salieron a respaldar al pueblo dominicano. Si no, Balaguer se hubiera burlado una vez más de la voluntad popular. Y eso fue en el 78, fruto de esos años en que Peña Gómez puso en práctica una política encaminada a aislar internacionalmente a Balaguer.
El triunfo electoral del PRD en 1978 inicia una nueva etapa en la vida política de José Francisco Peña Gómez. En lo adelante no tendrá que volver a la clandestinidad, ni será víctima de la represión política. Pero le seguirían persiguiendo la discriminación racial y el miedo a su pensamiento político de algunos sectores dentro y fuera de su partido. El ascenso al poder de Guzmán se le debe fundamentalmente a Peña Gómez y al pueblo dominicano. Él es el arquitecto de esa política, aunque nunca se le haya reconocido. Igualmente el proceso democrático nacional. Yo me senté en la última fila en la Asamblea Nacional y cuando vi a Antonio Guzmán agarrar con las dos manos el texto de su discurso presidencial, no pude evitar que las lágrimas bañaran mi mejilla. Antonio Guzmán, yo debo decir que fue un gobierno de transición. Antonio Guzmán era un hombre que estaba convencido de la necesidad de crear una democracia en el país, pero no iba más allá. Era una democracia tradicional, pero lo hizo y dio pasos importantes en ese sentido. Peña Gómez era un hombre de izquierda para él y él tuvo miramientos con Peña Gómez, inclusive uno que otro un tanto grosero. Sugerencia de no visitar el Palacio Nacional. Con Salvador Jorge Blanco la relación fue más abierta. Que lo quería, lo admiraba y al mismo tiempo siempre comprendí sus motivaciones políticas. Y en nombre de ese pueblo... El liderazgo de Peña Gómez, forjado durante los intensos acontecimientos políticos de las décadas de los 60 y los 70, se consolida con el triunfo del PRD en el 1978. Pero a partir de entonces, él tendría que enfrentarse de manera simultánea no solo a sus adversarios tradicionales, sino también a quienes dentro de su propio partido se tendenciaron para defender aspiraciones e intereses particulares. Cuando surge Antonio Guzmán en el 78, que fue la celebración del triunfo de la democracia, la oposición principal que tuvo Antonio Guzmán no fue del Partido Reformista, fue del propio PRD en el Senado. Esa discrepancia que incluso Peña no pudo mediar. Al romperse la unidad en el único organismo del partido donde siempre la había habido, donde siempre había habido disciplina, y no siendo los salvadoristas seguidores míos, ni tampoco los maglutistas, entonces, ¿qué mediación podría yo hacer ante personas que ya no obedecían a mis directrices y que tenían otros líderes? Entonces, no quedaba más camino que formar una fuerza independiente. Aun cuando Peña tenía un liderazgo fuerte, no fue capaz de cohesionar y el PRD mismo se envolvía en unas trifulcas internas que incluso le impedía hacer un buen gobierno. El partido está partido por la mitad a nivel de gobierno. A nivel de Congreso, está dividido entre maglutistas y salvadoristas. Ahora bien, esa división irremediable entre maglutistas y salvadoristas es lo que me ha decidido a mí a lanzar el bloque institucional. Era un momento muy difícil para el PRD y Peña se sentía en una disyuntiva muy difícil. Primero, el PRD era su vida, pero él se encontraba que sus enemigos tradicionales empujaban para que el PRD no se lo entregara. Entonces ahí vino la idea brillante de Pedro Bonilla diciendo, vamos a formar un bloque en transición, el bloque socialdemócrata. Y comenzamos a crecer, pero eso se consolidó con la estrategia de Peña Gómez, en el sentido de que visitamos todos los pueblos, todos los municipios, todos los barrios, y ahí se fue agregando el mensaje de Peña Gómez y obviamente se convirtió en una hemorragia partidaria y al cabo de 2 o 3 años ya el bloque era el PRD y el PRD era el bloque institucional, obviamente. La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. Es muy fácil gobernar un Estado o gobernar una institución cualquiera por métodos autocráticos. Por eso
en la historia de la humanidad. Siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular. Durante los 2 gobiernos del PRD, Peña Gómez mantuvo un perfil bajo. Dar su apoyo al vicepresidente. Eran los tiempos en que las tendencias se disputaban la hegemonía del partido, mientras él procuraba mantener la unidad en la diversidad. Peña Gómez dejaba gobernar. Él consideraba que el PRD tenía que ser respetuoso de derechos humanos, que tenía que hacer ciertos avances. Pero Peña Gómez no era un hombre que iba a dictarle normas a ningún presidente, a hacerle reproches. Peña Gómez era una persona muy respetuosa en ese sentido, pero tenía su visión de la sociedad dominicana, visión que lo llevó a aspirar a la presidencia de la República pensando que con él se podía dar un paso de avance importante. Pero el hecho objetivo es que Peña Gómez no antepuso sus ambiciones personales al decurso del país y del ejercicio democrático. Por ejemplo, si en el año 1974, en el 78, él se hubiera empeñado en ser candidato presidencial, probablemente el curso de restauración de la democracia hubiese sido más lento. Él no lo hizo así, pero en el 82 todavía él apoyó y auspició que fuera Salvador Jorge Blanco el candidato presidencial de su partido, y creo que ya se le iba la mano. En el 86, cuando él empezó a considerar la posibilidad, fue víctima de la discriminación de sus propios seguidores, porque no era verdad que Jacobo Magluta ni era más líder en el PRD ni en el país que Peña Gómez ya, ni tampoco tenía una concepción de gobierno más socialdemócrata y más de acuerdo, más acorde con lo que había planteado históricamente el PRD, ni tenía más carisma que Peña Gómez. Y además, después de todos esos años, de 8 años en el poder, aceptar que Peña Gómez, líder del partido, no podía ser candidato era verdaderamente una infamia. Peña Gómez fue síndico de la capital entre 1982 y 1986. Esa gestión le permitió adquirir experiencia de Estado y demostrar que es posible administrar las instituciones públicas con honradez y pulcritud. Bajo sus orientaciones, se crearon las juntas de vecinos como espacios adecuados para la participación comunitaria en los gobiernos municipales. Cuando yo entregué el ayuntamiento, ¿tú sabes lo que decía el Banco Interamericano de Desarrollo? Que el ayuntamiento de la capital era una institución modelo, no solamente en el país, sino en América, y decía registros contables claros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo adiestré mi personal y me preparé yo estudiando a fondo también, porque es que no se puede ir al poder a improvisar, y eso es lo que hay que hacer en este país. Desde luego, hay que pagarle un salario decente al empleado público. Hay que darle estabilidad en el empleo. Su liderazgo se puso en entredicho cuando Peña Gómez, en 1986, expresó su deseo de ser candidato presidencial, sin obtener éxito. Esta vez se impuso en el PRD la candidatura de Jacobo Magluta, pero este no logró vencer las trampas de Joaquín Balaguer. Vuelvo y vuelvo. Balaguer, al regresar al poder 8 años después de su aplastante derrota, acusa de corrupción a su antecesor Salvador Jorge Blanco y desata la persecución judicial contra él y los más cercanos colaboradores de su gobierno. Esas persecuciones, lejos de unir al PRD, aceleran su lucha de tendencia y contribuyen con su división en 1990. En las elecciones de ese año, Peña Gómez constituye el bloque institucional socialdemócrata que promueve y logra su candidatura presidencial. Magluta no aceptó ese triunfo de Peña Gómez y abandona las filas PRDistas para formar el Partido Revolucionario Independiente PRI. Luego su liderazgo es cuestionado en el seno del PRD producto de la lucha de grupos e intereses, y le corresponde a Peña Gómez reunificar al PRD en el año de 1990, y lo logra
lo logra hasta el grado de que el PRD concurre unificado en 1994, gana las elecciones de manera abrumadora, pero es víctima de un monstruoso fraude electoral. El único fraude electoral en la vida política dominicana que pudo ser demostrado desde el punto de vista de documentos ante los organismos internacionales, lo que obliga a la crisis institucional, a la negociación de la Biblioteca República Dominicana, a las reformas constitucionales, donde Peña Gómez se convierte en el abanderado del proceso de reforma y modernidad en la República Dominicana. Miles y miles de PRDistas se movilizaron para aprobar las pruebas del fraude. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer, temía a un engaño del doctor Balaguer, y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué, después que me estaba esperando, llegué allí, y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer, una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación. Sentí la tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensar. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando. Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ¿ya usted va a coger sus 2 años? Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad, con el fin de que ningún dominicano, por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera, perdiera la propia. Y él pudo haber llamado aquí a una guerra con el trauma electoral que hubo en el 94.
No lo hizo. Prefirieron firmar el pacto y reducir el periodo a 2 años. O sea, eso también dice mucho de su nobleza. Y Peña tuvo esa capacidad de colocar el interés nacional por encima de su propio interés. En ese momento, obviamente, él pudo haber sido presidente de la República. Él prefirió que la paz del país se mantuviese primero y que se abriese un espacio de fortalecimiento institucional. Había un sector militar que estaba respaldando la victoria de José Francisco Peña Gómez en esas elecciones del año de 1994. De manera que Peña dio una gran demostración de patriotismo. Y eso las nuevas generaciones y las futuras generaciones tienen que saberlo. Él evitó un enfrentamiento que hubiese sido de proporciones incalculables. ¡Resistencia popular! Balaguer accedió a negociar con Peña Gómez cuando ya no tenía ninguna posibilidad de quedarse en el poder por 4 años más, como era su deseo. Esta vez el fraude electoral había sido descubierto y la comunidad nacional y la internacional no estaban dispuestas a permitir su consumación. Él se dio cuenta que como quiera iban a sacarlo del poder y prefirió la negociación a la guerra. Él mismo informó en rueda de prensa los compromisos que había hecho con Peña Gómez, teniendo como testigos a un monseñor y a un diplomático. Partidos mayoritarios del país hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la crisis llamada postelectoral. Ese acuerdo se funda básicamente en el recorte del periodo presidencial y vicepresidencial, la convocatoria a unas elecciones generales y la toma de posesión de los nuevos incumbentes el 27 de febrero de 1996. Y para que el mundo le creyera, enfatizó estas palabras. Que se trata de un acto de buena fe, de un acto que hacemos y suscribimos todos los que participamos en él, con las manos puestas sobre la cruz de la bandera dominicana. Pero 2 horas después, y en el mismo Palacio Nacional, con la misma solemnidad, Balaguer estaba firmando y anunciando otro acuerdo con las fuerzas más conservadoras de la sociedad para mutilar lo pactado con Peña Gómez. Toda su buena fe fue traicionada por el doctor Balaguer. Peña Gómez era un hombre con una gran confianza en los demás y un hombre de buena fe, creía siempre en que los pactos y las cosas se cumplían, y el doctor Balaguer realmente nos engañó a todos. Luego el doctor Peña Gómez, al ver que se había faltado a los compromisos, que el periodo no se reduciría a 1 año y medio, sino a 2, que se incluía el 50% y otras cosas más. Entonces nos reunió a todos los senadores y diputados en condición de asambleístas a esa Asamblea Nacional de Reforma o Revisora de la Constitución y decidimos retirarnos. Por eso la Constitución que rigió entre el 94 y 1996 no contenía la firma de ningún PRDista. El requisito de obtener más del 50% de los votos emitidos para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta se incluyó en la modificación constitucional del 1994 con el propósito exclusivo de impedir el ascenso al poder de Peña Gómez. Pero no conforme con eso, las fuerzas conservadoras del país constituyeron el denominado Frente Patriótico, cuyo fin lo explicó claramente el anciano caudillo. Lo que queremos es impedir que el país caiga en manos que no sean verdaderamente dominicanas. En 2 ocasiones le robaron la presidencia. Es obvio que Peña Gómez fue víctima del odio racial, pero sus enemigos políticos tenían otras razones para oponerse rabiosamente a su ascenso al poder. El factor racial probablemente tenía mucho que ver con eso. Pero también el hecho de que esos personajes sabían
que él en la presidencia no hubiera permitido ni favorecido tanta cosa rara como ese grupo siempre, del cual se ha beneficiado ese grupo de personas. Y naturalmente estaban en contra de él. En 1961 José Francisco Peña Gómez era un hombre influenciado por lo que en América Latina era la gran aspiración, la democracia representativa, las elecciones libres, la participación ciudadana sin trabas a la vida política, la libertad de palabra, la libertad de prensa, es decir, los derechos humanos, las libertades tradicionales. Peña creía en las ideologías y al asumir una ideología asume la ética como principio cardinal en la acción política de los partidos y de las asociaciones en general. El doctor José Francisco Peña Gómez fue el gran impulsor de reformas para el Estado dominicano durante todo el siglo XXI hasta su muerte y aún después de su muerte. La República Dominicana necesita un nuevo orden constitucional, una constitución que abarque las nuevas corrientes ideológicas y filosóficas que dominan el pensamiento y la acción política de nuestro tiempo. Y en este sentido, de llegar a la presidencia de la República, lo primero que haría sería la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para poner al día el orden jurídico de la nación y el código político que nos rige. Para convocar este tipo de Asamblea Nacional Constituyente se requiere, pues, primero modificar la actual Constitución de la República y, en segundo lugar, darle acceso a la sociedad civil, a los partidos políticos, al movimiento comunitario, empresarial, a los clubes de servicio, al movimiento académico, a los periodistas, a las iglesias, en fin, a toda la sociedad civil organizada. Porque si una constitución debe ser la creación de todo un pueblo, obviamente en su conformación no pueden participar únicamente los partidos políticos. Peña Gómez abogó por una sociedad inclusiva. El gobierno compartido, que fue su propuesta política del 94, que repitió en el 96, ha sido la propuesta política más inclusiva que se ha hecho en la historia democrática post-trujillista en la República Dominicana. Era un hombre de ideas y de programas de futuro, no del momento, no del politiquero del momento, sino del futuro. Prohijamos una reforma municipal a través de la cual la sociedad civil penetre a los consejos de regidores. En este sentido, somos partidarios de la creación de verdaderos gobiernos municipales en el que coexistan los funcionarios electos directamente por el pueblo, que son los regidores, y funcionarios designados procedentes de la sociedad civil organizada. Quería mi amigo cambiar a la gente, derrotar el ocio, vencer el temor. Comienza a vincularse a través de las vinculaciones que estableció primero el profesor Bosch y después él mismo con la socialdemocracia. Es decir, con los partidos socialistas, y el PRD comienza a convertirse en un partido socialdemócrata y a vincularse en términos institucionales al internacionalismo socialista. Entonces, Peña Gómez ahí da un salto en su concepción ideológica, es decir, que a partir de la democracia tradicional, Peña Gómez da el paso hacia la democracia ya con una profundidad social muy específica. Él conectó desde su lucha dominicana con los sentimientos y las luchas de muchos otros en distintos lugares del mundo. Peña Gómez fue un hombre que luchó por la democracia. En momentos de autoritarismo se conecta entonces con una gran familia política de distintos actores que en la época en que Peña asume responsabilidad en la propia Internacional Socialista, no necesariamente estaban todos conectados. Y la conexión, el punto referente, se transformó en Peña Gómez. Peña Gómez fue
el conductor de una red, ¿no?, de un compromiso político, democrático, de democracia, y por otro lado, de un compromiso de solidaridad. Cuando era pecado mortal hablar de la independencia de Puerto Rico y se aterrorizaban los políticos de América Latina, José Francisco no se dio una pulgada en su solidaridad con Puerto Rico, con la independencia de Puerto Rico. Cuando también era pecado hablar de la solidaridad con Cuba, José Francisco Peña levantó siempre la bandera de su partido para solidarizarse con Cuba. Y cuando en algún momento nosotros éramos especies de ovejas descarriadas y se rumoraba mucho acerca de la conveniencia o no de ser amigos del Frente Sandinista, José Francisco, año con año, todos los 19 de julio, se hacía presente en Nicaragua a expresar su solidaridad con el pueblo de Nicaragua y con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Peña Gómez, con su generosidad, con su entusiasmo y con su visión, ¿no?, que se desarrolla en este país, se capacitó, ¿no?, en vocero de muchos que en ese momento tenían dificultades para expresarse, de gente que estaba perseguida, de gente que estaba, incluso algunos viviendo en los exilios, de gente que se enfrentaba a la violencia, al autoritarismo, o la gente que se enfrentaba al conflicto. Admiré que al propio tiempo fuera un hombre de acción y de pensamiento, cosa que no es fácil de conseguir en una sola persona. Él fue además el gran modelo del orador de masas de la política latinoamericana. Fue un hombre de una honestidad irreductible. Cuánta falta nos hace un Peña Gómez para América Latina, porque era el hombre pulcro, altruista, volcado hacia los demás, sin egoísmos. Era un modelo ético-político, y yo soy, claro, testigo de la admiración y el afecto que le tuvieron los líderes europeos, todos, desde Willy Brandt hasta Kreski, hasta Olof Palme, Felipe González, Mario Suárez, todos querían y admiraban entrañablemente a José Francisco Peña Gómez. El énfasis en la lucha por la libertad, por el respeto a los derechos humanos, por el cambio social, generando una sociedad de mayor inclusión. Esto de tomar partido por los desposeídos, por los más débiles, por los excluidos, fue parte del quehacer de Peña. Defendía a rajatabla, y esa es otra de las posiciones que yo creo que lo hacen más grande, porque lo enfrentan al neoliberalismo y por tanto lo hacen un referente en el momento actual, en que el Estado tenía que mantenerse fuerte para compensar las desigualdades sociales. Fue un hombre que me enseñó a mí lo que fue ser un político honesto y ser un político comprometido con principios morales, éticos y de servicio. José Francisco Peña Gómez ha sido la más auténtica y mejor representación de todos los sectores populares después de Luperón. Y ha sido también la mejor síntesis y la mejor representación del pensamiento liberal y democrático de este país después de la Trinitaria. Peña fue uno de los seres humanos más solidarios que he conocido. Humanista, una persona generosa en todo sentido. José Francisco Peña Gómez constituyó un ente de generosidad, de entrega, de amor, y sobre todo nos enseñó el propósito de tener un mejor país, de luchar para avanzar en el desarrollo humano y constituir una República Dominicana que nos edifique a todos. Es un hombre de un pensamiento social, pensamiento socialista democrático, preocupado por la equidad, por la solidaridad, por la libertad. Que él
creía en la igualdad de todos los seres. A ello le debemos las mujeres la libertad y la participación que tenemos en el partido. Cada ascenso en su vida personal era con muchas luchas. Él era un negro puro, como se dijo en la campaña del 96, y eso en la sociedad dominicana parecía un baldón, todavía para mucha gente lo es. Yo creo que Peña Gómez fue un dominicano extraordinario, que vilipendiaron de una manera tan violenta, tan soez, con tan mala fe, que no se daban cuenta de que le hacían daño al pueblo dominicano, porque Peña Gómez era verdaderamente un ejemplo del dominicano. Fue un hombre que sembró realmente en nuestro país una forma distinta de hacer las cosas. Uno de los legados más grandes que le ha dejado Peña Gómez a este país es la solidaridad, es la honestidad de un político, es hacer la diferencia. No fue presidente y ya nunca será presidente, pero es más grande que muchos que lo han sido y otros que puedan serlo. José Francisco Peña Gómez, el apóstol del pensamiento democrático del país. Peña Gómez muere el 10 de mayo del 1998 a los 61 años de edad. Ese acontecimiento movilizó a cientos de miles de hombres y mujeres que durante 3 días desfilaron por el Estadio Olímpico a rendirle tributo. Nunca antes ni después un muerto dominicano concentró tanta admiración, tanta reverencia, tanto apoyo. Querido Peña Gómez, yo te quiero como amigo y te deseo que la tierra te sea más leve que lo que te fue la vida, que pese menos sobre ti que la carga que has llevado siempre sobre tus hombros. Querido Peña Gómez, has ganado siempre, incluso cuando perdías, porque ganabas en el corazón de ese pueblo que sabe que tú eres el presidente de los dominicanos desde hace muchos años. Tú eres el presidente en el corazón de este pueblo y lo seguirás siendo. Ojalá tu partido y tu gente esté a la altura de tu corazón y de tu generosidad. ¡Viva José Francisco Peña Gómez! Después de aquel multitudinario sepelio que trajo al país a líderes de todo el mundo, a nadie le quedó dudas de que había muerto el político más popular que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Pero aquellos que creen que José Francisco está muerto, se equivocan. El muerto sigue andando. Cada vez que quieran ver a José Francisco, véanse en el espejo, porque cada uno de ustedes es igual a José Francisco Peña Gómez. Cuando tengan dudas en su conciencia, véanse la conciencia, que ahí está José Francisco Peña Gómez.